sea, la Constitución nos dice vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Hemos visto que acá en Temuco específicamente y en Padre Las Casas eso no se concreta. Y me di cuenta que decía partículas, gases, lo que sea, muy pequeños, pero que afectan a la salud de las personas, de los seres vivos. Esa definición ya la encuentro bastante fuerte, que exista ya en ciudades como Temuco y Padre Las Casas. Entonces, ¿cuáles son las afectaciones? El derecho a la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. ¿Por qué el derecho a la ciudad? Porque durante los meses de invierno acá en Temuco no podemos disfrutar de los parques, andar en bicicleta, aprovechar las ciclovías que existen acá en Temuco. Entonces, obviamente el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda se están viendo afectadas, pero principalmente el derecho a la salud. Y aunque este martes las condiciones climáticas parecían ser óptimas, la mala ventilación del aire y las bajas temperaturas que se han hecho la preocupante una cifra de constante 29 episodios de tratando preemergencia y 11 de emergencia. hizo que el pronóstico Hoy, de por episodios tercer día críticos para consecutivo, esta jornada no se pueden se encender llevará hasta el estufas a nivel de leña en 40.000 emergencia, viviendas. la cual será la del tercera en lo que va del año y podría ser una de las peores en cuanto al nivel de material particulado presente en Bronquitis el ambiente. obstructiva, neumonias, enfermedades virales que se agravan y que obligan a estos pequeños a acudir a centros asistenciales. Bueno, siempre en el contexto de conocer la magnitud del problema de la contaminación versus el daño sobre la salud, tenemos que dejar en este marco teórico el concepto de que el núcleo de Padre Las Casas, Temuco, está en el quinto lugar a nivel latinoamericano como el núcleo más contaminado. Siempre van a ser las edades extremas las que se van a ver más afectadas con las partículas que contaminan o el material particulado que respiramos. Y serían fundamentalmente los niños menores de 2 años, principalmente los que han nacido prematuros o que han tenido escasa o nula lactancia materna, que han nacido con defectos cardíacos o con genopatías, alteraciones como los cromosomas que van a hacer que su sistema inmune sea más deficiente. Y en el otro extremo de la vida, y que lo podemos ver también acá, están los adultos mayores, en que, por supuesto, en la medida que va avanzando la edad, el sistema inmunológico va teniendo más vulnerabilidad, y es así que en las dos edades extremas de la vida, el tener partículas o material particulado que están interactuando con la vía aérea va a producir mayor labilidad de las mucosas del aparato respiratorio, con mayor efecto de tipo inflamatorio sobre la vía aérea. En la región yo creo que ya se vive una realidad muy palpable en términos de que la contaminación es prácticamente visible a ojo desnudo. Y eso se ha visto muy reflejado en lo que son las estadísticas de salud. Está reportado cómo aumentan cierto tipo de enfermedades en la región en los periodos en que hay mayor contaminación. A manera global, se sabe que, por ejemplo, la contaminación ambiental del aire fundamentalmente genera, por ejemplo, mayor exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas. Pero en concreto en lo de la región, este tema cardiovascular es lo que se ha visto que efectivamente hay una correlación directa. La mayor parte de las muertes por contaminación del aire son infarto del cardíaco o infarto cerebral. Después, enfermedades respiratorias agudas, la infección respiratoria aguda baja del niño, la obstrucción respiratoria crónica del adulto y el cáncer pulmonar. Esos son los 5 tipos de enfermedades que explican 7 millones y medio de muertes al año en el mundo. Se ha demostrado que en los momentos de mayor episodios de contaminación con partícula PM2.5 hay una asociación directa y estrecha, lo muestran los metaanálisis, con la presencia de neumonias en los niños, ¿ya? Y cuando hay periodos de mayor contaminantes PM10, aumentan un 30% la mortalidad a nivel de todas las edades, y esto son reportes de la OMS, Ginebra 2016. Cuando uno respira estas partículas que producen una inflamación de las vías aéreas, esa inflamación transmite por la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, claro,
se te inflama el alvéolo pulmonar, pero de ahí las moléculas inflamatorias circulan en todo tu cuerpo, circulan por las arterias y dañan la pared de las arterias y provocan los infartos, ¿no? La contaminación eleva los niveles de presión arterial, por ejemplo. Hay algunos datos que aumentan la frecuencia de diabetes e inclusive que alteran nuestros lípidos sanguíneos, ¿no? Así que hay un efecto directo de la inflamación sobre la pared de la arteria y un efecto indirecto al aumentar las enfermedades que hacen que nuestras arterias se enfermen, ¿no? Algunos estudios, por ejemplo en China, mostraban que había una relación, al menos relación temporal, no necesariamente causal, entre el aumento de material particulado con, por ejemplo, consultas en servicios de urgencia por síntomas depresivos. Y otros estudios que son como interesantes, que ya el nivel de documentación es mayor, tienen que ver con la exposición a contaminación atmosférica como factor de riesgo independiente de demencia. La demencia entendiéndola como también un conjunto de enfermedades que provocan fallas cognitivas, en su gran mayoría irreversibles. Pero sí ya se está estableciendo que la contaminación atmosférica es un factor de riesgo modificable, que eso es lo interesante, porque en demencia tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los no modificables, por ejemplo, no sé, está la edad o tener ciertos genes que predisponen a la demencia. Pero sí hay factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo y dentro de las hipótesis del por qué esto ocurre, se cree que es porque se generaría un estado como de inflamación, que obviamente tiene que ver con la exposición al material particulado y cómo esto podría provocar ciertas alteraciones en el sistema nervioso central, en el cerebro en particular. La Organización Mundial de la Salud plantea que los 25 microgramos de material particulado 2.5 cada 24 horas sería el máximo aceptable. Muchísima, evidencia que muestra que a partir de 25 microgramos, cada vez que aumentas 5, 10, etc., aumenta la probabilidad de morir prematuramente a causa de toda una serie de enfermedades debido a esa exposición. Eso son en exposiciones cortas, luego tiene otro baremo para exposiciones largas. La norma chilena es un poquito más laxa, dice, bueno, no pasa nada, en 50 estamos bien, aunque va en contra, para mi gusto, de esa evidencia, o sea, nos vamos a enfermar igual aunque pongamos la norma, el listón más alto. En otras legislaciones, el medio ambiente es un sujeto de derechos, lo cual es súper interesante. Es un sujeto de derechos, entonces cuando uno corta un árbol, no es solo un ser vivo lo que estás cortando, es un sujeto de derecho que afecta a todo, que repercute en todo. Entonces, no es solo cortar un árbol, estás dañando el ecosistema y ese ecosistema tiene derechos. Y no son solo derechos propios, sino también derechos que involucran a las personas, digamos, que viven actualmente y a las futuras generaciones. Que por definición el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho intergeneracional. Entonces, cuando se apunta a la reforestación, cuando se apunta hacia un medio ambiente libre de contaminación y realmente libre de contaminación, donde el medio ambiente es centro, digamos, de una constitución, por ejemplo, o de una legislación importante, entonces no estamos hablando solo de cómo nos va a afectar a nosotros, sino también de cómo va a afectar en 20 años. Es un derecho humano, es un derecho humano, y que, bueno, día a día está siendo vulnerado. No tengo ninguna duda respecto a que la contaminación no es solo un fenómeno social, económico, sino que tiene una dimensión de derecho humano. Eso es innegable. Y es una afectación grave, no es cualquier afectación. Entonces, las decisiones que se adoptan debieran también contemplar un enfoque de derechos humanos. Las autoridades responsables de observar esta situación y de fiscalizarla y establecer políticas públicas debieran tener en consideración una dimensión que se haga cargo de esta afectación de derechos. De parte de la ciudadanía hay tantas urgencias materiales, necesidades que resolver,
que tampoco ha existido la capacidad desde la ciudadanía, y eso también es una autocrítica que nos hacemos para responder a este problema, que es mucho más grave de lo que se conoce y de lo que se sabe por lo general. La Organización Mundial de la Salud calcula que mueren al año alrededor de 7 millones de personas en el mundo por contaminación del aire. Es mucha más gente de la que va a morir por el coronavirus. Pero sin embargo nunca se le ha dado la seriedad suficiente a este problema, ni de parte de las políticas públicas, y yo me atrevería a decir que tampoco de parte de la ciudadanía en términos generales. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol que es la incidencia. ¿Ya? La incidencia en política pública, eso es con el Estado, ya directamente. Cuáles son las políticas que se implementan para descontaminar o para prevenir el aumento de la contaminación ambiental. Si nuestra labor se va dirigida hacia los grupos más vulnerables, más excluidos, son justamente ellos los que se ven más afectados. Son justamente ellos los que no gozan directamente del beneficio del derecho a la salud, los que no están gozando directamente del derecho a la ciudad, por ejemplo, o también el derecho a la vivienda digna. Una vivienda digna te da también lo que tú estás diciendo, Guido, de poder por lo menos bajar los niveles de contaminación en los cuales yo habito en mi casa respecto a lo que hay en el exterior. Ya una vivienda bien aislada ya seguramente me va a llevar a que no tenga que usar necesariamente la leña, ya, o disminuir su consumo. Mira, cuando hablamos de discapacidad debemos entender de que la discapacidad se genera cuando una persona interactúa con otra y también cuando interactúa con el entorno y no puede desarrollar su vida de forma normal. No solamente sufren el hecho de enfrentarse a barreras constantes que el entorno les pone para poder desarrollarse, sino que también la contaminación les impone una barrera casi social, ya de tener que recluirse más aún en sus hogares, porque no pueden vivir la ciudad debido a la misma contaminación. Estas vulnerabilidades se ven aumentadas porque tienes personas en situación de discapacidad en una región que es pobre, donde dentro de los dos quintiles más pobres de la región, el 18,2% de la región está en situación de discapacidad. Están más expuestos, por ejemplo, al uso de la leña, que es un contaminante, pero que es lo que tienen más al alcance para poder calefaccionarse. Y eso también los expone a aumentar y agravar situaciones de enfermedades cardiorrespiratorias. Nosotros hubiésemos querido que Temuco sea un lugar de estadía y no de paso. Y claramente la contaminación también ayuda a esto, que Temuco siga siendo una ciudad de paso solamente y que se derive desde aquí hacia los lugares más turísticos. Temuco es precioso, es muy lindo, pero para lograr ver un invierno hermoso en Temuco, para volver a ver un invierno hermoso en Temuco, necesitamos articular, necesitamos trabajar en conjunto. Necesitamos que las políticas públicas sean hechas con la gente, para la gente. El turismo es una industria que es tremenda, es una industria que transversalmente llega a muchos sectores. Un turista puede llegar a provocar una sinergia muy importante para una región y para una ciudad que lo necesita además económicamente. Sin duda que pensando en la salud también de nuestros trabajadores, de la gente que está ligada a las industrias, a las pocas industrias que tenemos en la región, pero tenemos y que hay que cuidarlas, sin duda que también eso afecta mucho a la salud de aquellas personas que pueden estar siendo, enfrentando en cierta medida una situación de contaminación. Hoy día también vemos que muchos de nuestros trabajadores también son muy asiduos al deporte, como todos, como yo, me encanta el deporte, hago diferentes tipos de deporte porque me gusta, así hay mucha gente. Entonces, yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, hacer deporte en una ciudad contaminada y ese trabajador luego va a su casa, va a su lugar de trabajo, obviamente está propenso a recibir algún tipo de enfermedad y que puede también llevarlo incluso a tener que dejar de laborar y acogerse a algún tipo de jubilación anticipada. Entonces, acá en Temuco, si bien es cierto, es una problemática, está concentrada en un periodo. Ahora bien, esto también tiene directa relación con el cambio climático.
Si sigue esta disminución de las lluvias, obviamente nuestro problema se va a acrecentar. Y sí nos sirven como modelo los países más desarrollados en estas temáticas, India, China, en donde ellos sí están estudiando precisamente lo que yo te comentaba, las hojas de los árboles, cuáles serían más idóneas, cuáles tienen mayor rugosidad, mayor capacidad de captación. Pero también ahora, como te decía, por otro lado, hay evidencia de que finalmente hay una afectación por parte de la vegetación y que eso no es visible a simple vista, ¿no es cierto? Porque son procesos bioquímicos internos de cada planta que se van dando ahí, que tienen relación precisamente con procesos bioquímicos, como la fotosíntesis, como este efecto de sombreamiento que va produciendo la deposición en la hoja, ¿no es cierto? Años que estas especies acumulan este material particulado, ya sea por la hoja o por el suelo, porque podrían también capturarlo de ahí. Se produce un efecto de bioacumulación. Entonces, cualquier insecto que pudiera tener contacto, comer esta hojita, podría a la vez estar incorporando todos estos elementos que son tóxicos del material particulado en la cadena trófica. La leña, en general, la biomasa forestal, es el sol del sur de Chile, porque es el recurso propio y es un recurso renovable y además es un recurso que está reconocido por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático como un recurso carbono neutral, es decir, que no contribuye a las altas concentraciones de dióxido de carbono y por lo tanto no está incidiendo en la exacerbación del calentamiento global y del cambio climático. Tal como usted señala, el problema de la leña hoy día es que no está reconocida oficialmente como combustible. Por lo tanto, no podemos decir tenemos una leña ilegal, tenemos una venta ilegal de leña. Repito, porque no está reconocida aún como combustible. Lo que sí tenemos es un alto porcentaje de venta, de comercialización informal de la leña, y eso significa que no hay fiscalización. Bien, nosotros vivimos entre dos cerros, el Cerro Conongüeno y el Cerro Ñelol, el cual crea un valle transversal al valle central, lo que provoca de que el viento se encapsule dentro del territorio. Bien, otra de las cosas que nosotros tenemos en aspectos geográficos es el río Cautín. El río Cautín aumenta la humedad relativa del ambiente, lo que también se ha encontrado algunas relaciones que encapsulan también el material particulado por más tiempo en suspensión y que por lo tanto, mientras más humedad, mayor cantidad de material particulado en suspensión durante más tiempo. Y otro de los factores importantes también es la pobreza energética, el cual al fin y al cabo la mayoría de las casas que fueron construidas antes del año 2009 tienen una normativa sin aislación térmica, por lo tanto eso obliga a la ciudadanía a calentarse de forma constante y a encender sus estufas de forma constante, cuando en realidad debiese ser por no más de 3 horas. Bueno, lo que tú comentas y el fenómeno de la contaminación atmosférica en Temuco y Padre Las Casas es muy similar a lo que pasa en toda la zona centro-sur de Chile y que, como tú decías, se debe al excesivo uso de leña para calefaccionar las viviendas. Incluso en grupos de mayor ingreso los consumos que vemos de leña por vivienda son altos, dado que las viviendas son más grandes, que tienen una mayor superficie para calefaccionar. Y además que los hogares tienen la posibilidad de comprar toda la leña que necesitan para mantener una temperatura confortable al interior de la vivienda, lo que no siempre pasa en los grupos de ingresos más bajos. Muchas veces ahí vemos consumos que a nivel de vivienda son menores y esto se debe a que no pueden acceder a la cantidad de leña que necesitan, quedando expuestos al frío y a la humedad, además de la contaminación. La normativa térmica que regula la eficiencia energética y la hermeticidad de las viviendas se ha implementado en etapas. La primera etapa partió el año 2000, cuando se implementaron exigencias para el desempeño energético de las techumbres solamente. Luego hubo una segunda etapa el año 2007, donde se emplearon estas exigencias para muros, ventanas y pisos ventilados. Pero además de eso, en la mayor parte de las ciudades de la zona centro-sur de Chile, contamos con planes de descontaminación atmosférica. Y estos planes incluyen otros requerimientos técnicos más exigentes en cuanto
a la eficiencia energética de la vivienda. Es importante también en paralelo avanzar con el mejoramiento de las viviendas existentes, porque en el fondo todas estas normas rigen solo para viviendas nuevas. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que se construyó previo a la entrada en vigencia de estas normas? Que en el caso de nuestras ciudades de la zona centro-sur corresponde más o menos al 85% de las viviendas que no cumplen con las normas y con los estándares de eficiencia energética y que también hay que abordarlo. Entonces, hoy existen subsidios para el mejoramiento de vivienda y están incluidos también estos programas como parte de los planes de descontaminación atmosférica, pero una línea de acción que es importante abordar porque es una tarea compleja en la cual aún hay que avanzar. No sacamos nada con solo mejorar la norma de la vivienda nueva, sino abordamos también las viviendas que fueron construidas debido a las normas. Existe evidencia de otras infecciones virales respiratorias en que la contaminación favorece la transmisión. Segundo, hay evidencia de que el virus va montado en las partículas de material que nosotros respiramos, digamos. Eso, inclusive para el COVID se ha demostrado que en estas pequeñas moléculas de carbono que estamos respirando hay de este virus en la superficie. Lo que a mí me preocupó mucho fueron los datos de un grupo de la Universidad de Bolonia en Italia que decía que la contaminación iba muy relacionado con el número de infección y muerte por COVID. Y lo que mostró este grupo es que había una relación casi perfecta entre intensidad de la contaminación, más bien entre el número de veces que se superaba la norma italiana y la cantidad de sujetos que se enfermaba o moría. Dicho eso, la contaminación es tan mala que con COVID o sin COVID hay que protegernos, ¿no? El efecto del material particulado en la salud del niño puede ser a corto plazo, que eso, ¿cierto?, se demuestra o se evidencia con irritación en los ojos, irritación rinorrea o secreción nasal, tos, silbido, secreción en los bronquios, a corto plazo. También puede afectar el crecimiento y desarrollo de ese niño en términos generales, y eso sí tiene que ver con lo cognitivo, ¿sí?, y con la capacidad de concentración y de lo que yo les mencionaba, el nivel óptimo de oxigenación diario en los tejidos de ese niño va a permitir un buen desarrollo intelectual y un nivel de concentración adecuado para adquirir el conocimiento. Bueno, un problema de este tipo se puede transformar en un problema de salud pública por varios aspectos. En primer lugar, el número de personas que afecta, eso es lo que más nos impacta a nosotros. Podemos decir que afecta a todas las personas, porque todas las personas respiran, ¿ya? Por lo tanto, es un tema que produce mucho impacto, tema de salud pública, que afecta a todas las esferas que están asociadas a la salud pública, que afecta, ¿cierto?, lo económico, que afecta lo social, que afecta la salud mental, que afecta muchos aspectos, y eso significa que solucionarlo también es difícil, porque si causa tantos problemas a nivel global, tenemos que intentar solucionar todos estos problemas en su conjunto. Mira, en Temuco yo creo que hay una gran parte de la población, Temuco, Padre Las Casas, que vive permanentemente en un trilema que básicamente tiene que ver con calentarse, comer o respirar bien. En realidad está en un debate entre esos tres puntos por lo que hablábamos antes, por los bajos ingresos, por esa mala calidad que tiene su vivienda en cuanto a aislamiento térmico y condiciones, y también por el alto precio que tiene la energía aquí, ¿ya? ¿En qué redunda eso? Primero, en un sobreconsumo de la leña y de la leña de mala calidad, que aquí es relativamente fácil de conseguir, que la puedes comprar de a poquito, no tienes que hacer una gran inversión, que incluso puedes intercambiarla por tiempo, la puedes ir a buscar. Es decir, hay toda una serie de cuestiones relacionadas con la leña
que no se comparan con otros combustibles aquí en el sur y que te ayudan de alguna manera en esa estrategia de poder evitar los otros dos problemas, que es pasar frío o comer, y que son tanto más importantes que respirar bien, que lo es muchísimo. O sea, yo creo que básicamente necesitamos superar esas tres cuestiones, con una solo no bastaría, ¿verdad? Si aquel aire no se puede respirar, si aquel cielo no se puede ni mirar, si un día no llega el viento, ahí quedamos acá con el humo por todo el lugar. Si aquel aire no se puede respirar, si aquel enfermo no se quisiera aquí quedar, un día estaremos tú y yo sin poder respirar y un tanque de oxígeno vamos a arrastrar. Pero queda mucho tiempo, cierto que queda tiempo, para que apurar. Si aguanto de más otro invierno sin mirar a la gente que enferma de tanto humo respirar. Si aquel aire no se puede respirar, si en el aire hay más ceniza que humedad, si abrimos las ventanas y aire fresco entra ya, la vista que se nubla, dime cuándo pasará. Si aquel aire no se puede respirar, si los pulmones de este polvillo se llenarán, si ampliamos la mirada y comprendemos ya que pronto ya hay que actuar, que este ambiente hay que cambiar, pero queda mucho tiempo, cierto que queda tiempo.